tensión en Medio Oriente. Un doble atentado en Irán se cobra la vida de más de 100 personas que conmemoraban el cuarto aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, máximo comandante del país. Ocurre un día después de la muerte del número 2 del movimiento palestino Hamás en un bombardeo israelí en el Líbano. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. 2 explosiones en un cementerio en Irán dejan al menos 103 personas fallecidas y más de 140 heridos durante una ceremonia por el cuarto aniversario de la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán habla del peor ataque terrorista desde 1979. La muerte de uno de los principales líderes de Hamás aumenta los temores de que la guerra en Gaza se expanda a la región. Medios estatales libaneses afirman que un dron israelí acabó con la vida del segundo líder político de Hamás. Israel no se ha pronunciado al respecto, pero un funcionario de Estados Unidos ha confirmado la autoría. Primer revés judicial para Javier Milei en Argentina. Un tribunal suspende la reforma laboral decretada por el presidente argentino después de que la principal central obrera del país presentara un amparo contra la medida. El gobierno argentino ya adelantó que apelará el fallo. Argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió este miércoles temporalmente la reforma laboral que el presidente Javier Milei firmó el pasado 20 de diciembre. Se trata de puntos referidos a la reducción de indemnizaciones, la recaudación sindical y los límites al derecho a huelga. Esta reforma entró en vigor el viernes día 29 y planteaba medidas para una profunda desregulación de la economía. La Confederación General de Trabajadores, la mayor unión sindical del país, había llevado a cabo una movilización en contra de este decreto y solicitó al Poder Judicial frenar los cambios laborales que el gobierno de Milei quería imponer. ¿Cuál es el alcance de esta decisión de la justicia argentina? Preguntamos a nuestro compañero en Buenos Aires, el periodista Sebastián Lacunza. Muchos saludos, Sebastián. ¿Puede este fallo dar pie a la suspensión de otras reformas que el presidente Milei intenta imponer por decreto en Argentina? Sí, este fallo es restrictivo a la parte laboral que incluye ese mega decreto, pero a su vez hay otros pedidos de cautelar en diferentes juzgados de la Argentina, juzgados federales, que podrían dar lugar a más decisiones de jueces. En ese sentido, recordemos que el decreto fue muy abarcativo e incluyó aspectos, en este caso laborales, pero también desde la entidad social de los clubes de barrios, si pueden ser sociedades anónimas o no, un amplísimo aspecto en cuanto al comercio exterior, también normas elementales de la vida pública. Es decir, el paquete de medidas es muy amplio y este es el primer revés judicial que recibe el gobierno argentino en un mes, enero, en el que los tribunales no están trabajando habitualmente. Sebastián, ¿y qué supone esta decisión de la justicia argentina para las más de 300 reformas de Javier Milei? Bueno, por lo pronto lo que exhibe es la debilidad legal, la debilidad institucional que tiene este decreto. El decreto de necesidad y urgencia está establecido en la Constitución argentina para lo que la propia denominación del instrumento legal dice, es decir, situaciones de necesidad y urgencia. Hay muchos aspectos para cuestionar si, por ejemplo, es realmente de necesidad y urgencia modificar la ley de tierras que pone, como en muchos países, algunas limitaciones a la propiedad de la tierra en zonas fronterizas, etcétera, 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 desde múltiples aspectos constitucionalistas, incluso próximos al gobierno de extrema derecha argentina, han señalado que no es constitucional en la medida que modifica semejante cantidad de leyes. Esto va atado a otro megaproyecto que tiene 664 artículos que reclama para el Ejecutivo la delegación de facultades legislativas por 4 años y que también abarca reformas muy profundas que de alguna manera cambian la matriz y el funcionamiento del Estado e incluso algunos dicen de la democracia argentina. Todo esto es un ensamblaje legal dudoso que va a enfrentar dificultades tanto en el Congreso como en los tribunales. Otra cuestión muy brevemente, Sebastián. El gobierno admitió hoy que la inflación de 2023 llegaría al 200%. ¿Confían los argentinos en que el Ejecutivo de Milei ponga coto a este mal endémico?
Bueno, que la inflación este año va a ser muy alta es un hecho que admiten todas las partes, incluido el gobierno. El presidente Milei, de hecho, en más de una oportunidad, barajó números de 3.500% de inflación, 7.500% de inflación. No dio cuenta qué lo sustentaban, pero él dijo que estábamos ya en un escenario que si las cosas iban igual, iban a ir rumbo a esos porcentajes astronómicos de inflación. En el año 2023, la inflación fue del orden de 200%. Los primeros 11 meses fue de 170%. Es decir, tras la devaluación implementada por Javier Milei, la inflación se triplicó en el plano mensual, es decir, es del 30%, y la proyección es altísima. La gran pregunta es si Javier Milei y su popularidad van a tolerar una escalada inflacionaria de este nivel cuando él llegó justamente para resolver un aspecto central que era la inflación del gobierno peronista. Muchísimas gracias por estas informaciones, Sebastián Lacunza. Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reabrirá 4 cruces fronterizos con México, 2 en Arizona, 1 en California y otro en Texas. Esto luego de un cierre parcial de casi un mes debido al aumento del flujo de inmigrantes. La medida llega solo unos días después de una reunión en la que participaron el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El cierre de los cruces ha impactado negativamente el intercambio comercial entre ambos países. Con nuestro analista en Nueva York, Jesús García. Jesús, muy buenas tardes. ¿Por qué Estados Unidos decide reabrir estos cruces en la frontera con México? Bueno, pues hay una fuerte presión comercial, principalmente por parte de México, también justamente para la reapertura. Hay que poner en contexto que la frontera entre México y Estados Unidos es considerada la de mayor movimiento a nivel mundial, con 350 millones de cruces legales. Esto significa cruces de personas que van a trabajar de México a Estados Unidos, cruces turísticos también, y también, por supuesto, el intercambio comercial entre ambos países. En diciembre empezó a incrementarse el flujo de inmigrantes que intentaban ingresar la frontera de manera irregular o que querían pedir asilo. Digamos, alrededor de unos 10,000 inmigrantes estaban en la frontera, lo que preocupó a los Estados Unidos, que decidió redirigir los esfuerzos hacia estos grupos y cerrar los 4 puntos que has mencionado. Después de las reuniones que tuvo con México, el liderado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y también por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se decidió pues reabrir la frontera. No se dio una fecha hasta apenas esta semana, que será el 4 de enero cuando se reabran. Pero eso no significa que se mantengan abiertas, porque habrá una reevaluación constante sobre cómo está el flujo migratorio. Y Jesús, ¿cuál es el impacto económico en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos por el cierre de estos cruces ahí en la frontera? Hoy entrevisté a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, quien me señaló que no tenían todavía el dato exacto de cuánto fue el impacto económico justamente por el cierre de los 4 puntos de cruces fronterizos, pero reconoció que fue bastante alto y querían justamente evitar que fuera mayor. Hay que recordar que en 2023 México se consolidó como el principal socio comercial de los Estados Unidos al captar 15,7% del intercambio comercial de Estados Unidos a nivel mundial, lo cual superó a China. Ahora, son varios los factores que se afectan, por ejemplo, la cadena de suministro de alimentos, por ejemplo, también de autopartes, que es un intercambio importante que tiene México hacia los Estados Unidos, así como combustibles. Esto afecta no solo a México en el sentido del intercambio comercial, sino también puede afectar los precios en los Estados Unidos, y también por eso Estados Unidos estaba preocupado por el cierre de la frontera. Jesús García, muchísimas gracias por el análisis desde Nueva York. El Parlamento chileno retomó este miércoles la discusión sobre la reforma de pensiones que propone el gobierno del presidente Gabriel Boric, uno de sus principales proyectos y que lleva más de un año estancado en la Cámara. La reforma busca subir la cotización del 10 al 16% a cargo del empleador, elevando así las bajas pensiones que reciben la mayoría de jubilados chilenos. El sistema actual fue creado por el régimen de Augusto Pinochet y es gestionado por las polémicas administradoras privadas de pensiones. En Perú se desechan más de 23 millones de toneladas de residuos por día y gran parte de esa basura queda en vertederos ilegales, el mar y las calles. Se recicla menos del 2%, aunque existen iniciativas para una economía más circular que reduzca el volumen de residuos y empresas que convierten los desechos en materia prima.
Basura por todas partes. Ni la ciudadanía ni las autoridades del Perú parecen darle mucha importancia. Según cifras oficiales, se desechan más de 23 millones de toneladas de residuos al día. El 44% de esta cifra se genera en Lima, una ciudad con un gran problema ambiental. ¿A dónde llegan todos estos residuos? Expertos como Alberto Huiman advierten que se está generando un impacto severo en la salud y el medio ambiente. En cifras oficiales, el 60% se disponen 65 rellenos sanitarios que cuenta el país y el resto va a los 1.883 botaderos que tiene el Perú. Pero una cosa es la oferta, o sea, que yo tengo un relleno en una provincia y que en teoría yo crea que los residuos de los distritos van a ese relleno, y otra cosa es la realidad. ¿Por qué no van a ese relleno los residuos de los demás distritos, los conexos? Porque se paga por esa infraestructura. Y más barato le sale a un alcalde el tener su propio botadero. Gran parte de la basura no solo llega a los botaderos ilegales, sino también se queda en las calles, el mar y los ríos. La deficiencia de las autoridades para gestionar los residuos, la poca educación ambiental, la informalidad y también la corrupción hacen a esta problemática. Ciudadanos más responsables y un plan integral de retiro, transporte y disposición final de residuos serían parte de la solución, pero también ir hacia una economía circular. Hoy en Perú solo se recicla menos del 2% de los desechos. Simba, una empresa fundada por People Racer y Andrea Rivera, apunta a este modelo. Desde hace 7 años recicla y reutiliza los residuos de restaurantes, hoteles, industrias y hogares. Nuestro propósito es co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. Y ese nada sobra es innovador de una forma poco convencional porque en realidad normalmente en las industrias de reciclaje se aprovecha lo que es rentable reaprovechar y se descarta lo demás. Nosotros buscamos reaprovecharlo todo. En sus plantas de reciclaje, Simba recibe todo tipo de residuos que identifica y clasifica para luego convertirla en materia prima. Desde 2017 han reaprovechado alrededor de 9.500 toneladas de residuos, de los cuales el 80% es material orgánico que se transforma en comida para animales y abono. El plástico es otro de los residuos más reciclados y se vende a la industria. La cadena de reciclaje es una cadena que contribuye a cuidar a un planeta, ¿no? Pero no solamente por el abstracto de lo que es, sino porque permite canalizar un residuo que ya se convierte en una materia prima, y esta materia prima no necesariamente tiene que ser sucia, puede estar limpia si es que nosotros como ciudadanos hacemos el rol inmediato de segregar correctamente el residuo limpio y seco. Cada vez más empresas y organizaciones demuestran que la economía circular es necesaria en Perú para afrontar los problemas ambientales. Pero los esfuerzos no serán suficientes si no se genera más conciencia y responsabilidad para gestionar mejor sus residuos. Generar más conciencia, un gran desafío. Aquí ponemos punto final a esta edición de Economía. Gracias por su atención y confianza y hasta la próxima ocasión.